Buen día, amigas, amigos, amigues. Bienvenidos a su canal Nach Public y a este espacio, Reflexión en Rojo. Continuando con el análisis sobre la crisis estadounidense, que pues evidentemente ha llevado a este país a una situación complicada en estos últimos años del siglo XXI, particularmente a partir de la crisis del 2008. Pero bueno, precisamente vamos a un tema económico, hay que insistir en esto, pero es un tema económico que se relaciona directamente con la cuestión o con el tema, el gran tema del neoliberalismo. Para esto hemos preparado aquí unas líneas. Este texto se llama El dólar y la debacle del neoliberalismo y los Estados Unidos. Vamos a darle lectura, esperamos que les parezca adecuado. Bien, dice, estamos en tiempos en que afirmar que el neoliberalismo está llegando a su fin, lo mismo que los Estados Unidos, es algo común, aunque no nuevo. Ya hace años el maestro Alfredo Jalife abrió el debate con su planteamiento de la desglobalización. Y aunque no todos lo quisieron aceptar, al día de hoy, estamos ante los más recientes episodios de un proceso que no ha hecho más que hacerse evidente. Y entre esos episodios tenemos el de la pérdida del monopolio del dólar, puntal en el modelo neoliberal y en la hegemonía estadounidense de las últimas décadas. Es sabido que el neoliberalismo nació como una necesidad del capitalismo reciente de ampliar sus posibilidades de concentración de capital a partir de la transferencia de los recursos acumulados por el sector público. Pero lo que hay que insistir es que este modelo nació especialmente como una necesidad de la burguesía y especialmente de la gran burguesía estadounidenses, que tras un par de décadas de un importante desarrollo material, amparado por el Estado benefactor de la segunda posguerra, vieron cómo a partir de los años 60 del siglo XX, dicho desarrollo empezaba a decaer y con ello los Estados Unidos también comenzaban a perder gradualmente su hegemonía económica, al menos en el ámbito occidental. De pronto, las multinacionales alemanas y hasta japonesas, entre otras, asomaban su rostro en el mercado internacional, haciéndolo más competitivo y dejando atrás el monopolio estadounidense, al menos como había sido durante los primeros lustros posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y vino así, en los años 70, la necesidad de establecer nuevas reglas, una de ellas, precisamente, la del monopolio del dólar, lo que prefiguró el resto del modelo neoliberal. Recordemos cuándo empezó todo esto. El 15 de agosto de 1971, fecha muy importante, el presidente Richard Nixon anunció en televisión lo siguiente: he ordenado al secretario del Tesoro a defender el dólar contra los especuladores. Termina la cita. ¿Esto qué significaba? En realidad, anunciaba suspender la convertibilidad del dólar contra el oro, por lo que el modelo de Bretton Woods, acordado tras la Segunda Guerra, quedaba invalidado. ¿Por qué lo hizo? La situación era compleja. Había una inflación creciente y el dólar estaba sometido a una fuerte especulación. El problema con esto último era que, en ese entonces, como resultado de los acuerdos de Bretton Woods de 1944, el dólar, como moneda de referencia del resto de divisas para el comercio internacional, estaba respaldado por oro, estableciéndose la equivalencia donde una onza de oro equivalía a $35. Esto permitió que el resto de monedas tuvieran un punto de referencia fijo
para establecer sus tipos de cambio respecto al dólar. Además, este modelo ofreció estabilidad al comercio mundial, en especial en los años 50. Es decir, para poder comerciar internacionalmente, un país debía comprar dólares, pero para hacerlo debía también comprar oro, para tener el respaldo necesario. Sin embargo, esto empezó a ser una complicación a partir de los años 60, gracias a una fuerte especulación que se daba precisamente sobre el dólar. Hubo graves sucesos en ese sentido. En 1965, por ejemplo, Francia cambió 150 millones de dólares por oro, lo que fue una dura sangría a la Reserva Federal de los Estados Unidos y una presión muy grave al mercado de divisas y al comercio mundial. Esto se agravó por las otras adquisiciones de dólares en mercados europeos, como los de Inglaterra y el de Alemania Occidental, que amenazaban a las golpeadas reservas de oro de la Unión Americana. Finalmente sucedió lo temido. ¿Cuándo? El 10 de agosto de 1971. Las reservas estadounidenses cayeron a un mínimo tal que era imposible cubrir siquiera la mitad de las obligaciones exteriores de los Estados Unidos. Es decir, ya no había suficiente oro en Fort Knox para sostener la convertibilidad en los mercados. Fue entonces que el presidente Nixon, al declarar el fin de la conversión entre el dólar y el oro, no solo protegió las reservas estadounidenses del metal precioso, sino que le impuso al mundo un nuevo esquema financiero, donde ya no se necesitaría oro para tener dólares, sino solamente dólares. Esto último fue lo que se resolvió plenamente o definitivamente en 1973, año crucial para el mundo en muchos sentidos. Quizás la verdadera antesala al neoliberalismo. Veamos la importancia económica y geopolítica del año 1973. El 27 de enero fueron firmados los tratados de París, que liquidaron la guerra de Vietnam, de modo que para marzo los últimos soldados estadounidenses dejaron el país del sudeste asiático. Este fue uno de los grandes reveses geopolíticos de los Estados Unidos en esa época, en plena época de la Guerra Fría, pues significaba ceder terreno ante las luchas de liberación nacional y el tercer mundo, que bien podían simpatizar con el bloque soviético. Además, ello puso en entredicho el prestigio militar estadounidense luego de la Segunda Guerra y la Guerra de Corea, siendo la primera vez que la fuerza militar de los Estados Unidos se evidenciaba como algo no determinante en la geopolítica de posguerra. Pero los problemas para Washington no pararon a comienzos de ese año, pues debía resolver las dificultades del acceso a materias primas a nivel internacional. El primer problema vino por Sudamérica, ya que la Revolución Chilena, democrática y pacífica, encabezada por el doctor Salvador Allende, había emprendido el programa de otras revoluciones latinoamericanas, el de las nacionalizaciones de recursos naturales y empresas, lo que en el contexto chileno se traducía en la lucha por el cobre, materia prima fundamental de la industria eléctrica y base de uno de los negocios sobre los cuales multinacionales estadounidenses mantenían un monopolio. De modo que una nacionalización perjudicaba sus negocios y los intereses globales de los Estados Unidos. Debido a esto, Washington, a través de la CIA y su embajada en Santiago, no dudó en promover el golpe de Estado en contra del gobierno de Allende, llevado a cabo, como sabemos, el 11 de septiembre. Pero los problemas en el tema de las materias primas aumentarían. Como parte del conflicto árabe-israelí, entre el 6 y hasta el 26 del mes de octubre, se desarrolló la guerra de Yom Kippur, en que fuerzas de Egipto y Siria atacaron a Israel. Si bien la guerra acabó pronto, el hecho de que los israelitas triunfaran
provocó el boicot petrolero, pues el 22 de diciembre, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, encabezada por países árabes, duplicó sus precios internacionales, desestabilizando los mercados y poniendo en jaque a las potencias occidentales dependientes del petróleo. El año de 1973 cerraba entonces con una crisis de energéticos muy grave, pero quizá previendo eso y todos los demás riesgos en los mercados, fue que, a inicios de ese año, Nixon dio el segundo golpe para sepultar los acuerdos de Bretton Woods luego de su decisión, ya mencionada, de 1971, asegurando para los Estados Unidos su dominio financiero. La decisión fue que el dólar fuera una moneda fiduciaria, es decir, sin valor, solo respaldada por el gobierno estadounidense, lo que llevó al resto de monedas a la libre flotación. ¿Qué significa esto? Bueno, que ya no existiría una base de respaldo del dólar, aunque su papel como moneda de referencia ante las divisas sería igual, por lo que en los mercados seguiría siendo adquirido y el gobierno de Estados Unidos podría emitir tanto dinero como quisiera, pues ya no estaría sujeto al respaldo en oro, por lo que no perdería sus reservas y lograría redoblar el papel del dólar como divisa internacional, remachando su control sobre el sistema financiero y el comercio mundial de entonces. Ciertamente, como dijimos, el año del 73 cerraba con una crisis energética, pero la decisión de Nixon, desde el comienzo, se había afianzado el encumbramiento del dólar por encima del resto de monedas a través de la pura especulación financiera y con ello consolidando un importante instrumento de crecimiento vital en el sostenimiento de la hegemonía económica de los Estados Unidos, al menos para las décadas de los 80 y 90. Hay que recordar, como lo hemos dicho aquí, que, junto al nuevo papel del dólar, en la década de los 80 se agregó el factor del endeudamiento creciente, como el medio de financiamiento masivo de la economía estadounidense, lo cual entonces no parecía ser un problema, pues el gobierno mismo podía seguir emitiendo dinero. Pero además del monopolio del dólar y la deuda, en los 80 se pasó a la captura del capital acumulado en las últimas décadas por el sector público, para transferirlo al sector privado, es decir, el llamado modelo neoliberal. De tal manera que se abría un proceso que aumentaría ampliamente los niveles de concentración de capital en sectores empresariales muy reducidos. Toda esta compleja instrumentación económica, estructurada en una década y media en los Estados Unidos, fincó el modelo económico de las últimas décadas, cuyo carácter fue desde el comienzo completamente parasitario, pues estaba basado en la especulación, el endeudamiento y la rapiña sobre los recursos públicos. Todo para encubrir a una economía que, en términos reales, era cada vez menos productiva y competitiva, aunque claro, con ese carácter y debilidad intrínsecos, dicho modelo no podía sostenerse por mucho tiempo. El tipo de economía y hegemonía levantadas por los estadounidenses a partir de los años 70 y reforzada en los 80 del siglo XX, tuvo avisos serios de su debilidad, especialmente con las crisis de 1987 y 1995, pero aún ahí se consideró que la situación podía seguir por un tiempo, cuando menos de un modo estable. Pero la farsa se terminó definitivamente en 2008, con una crisis brutal que tiró por tierra toda posibilidad de continuidad, tanto de la política neoliberal como de los esquemas de financiamiento por deuda y sostenimiento del monopolio del dólar a través de la especulación. A partir de entonces, y con el peso de ese endeudamiento, el ascenso de competidores comerciales como China, y tras los efectos de la pandemia, como la inflación y las altas tasas de interés, es inocultable
la baja productividad de la economía estadounidense, además del carácter parasitario de toda su economía. Y sin duda, un efecto cada vez más evidente de su desastre y sin duda, un efecto cada vez más evidente de su desastre es la pérdida del dólar como principal divisa internacional, lo que va reduciendo significativamente la legitimidad del neoliberalismo como modelo de desarrollo y en general viene dinamitando la esfera de influencia de los Estados Unidos en los mercados internacionales. Hoy en día, lo que tenemos son economías en expansión que no desean restringir sus actividades comerciales por tener o no acceso al dólar. Al contrario, esos países están decidiendo comerciar materias primas y mercancías a través de sus propias monedas. Y hablan de constituir bancos internacionales y establecer zonas comunes donde una moneda única que no sea el dólar tendrá el dominio de las transferencias. Pese a la guerra de Ucrania, Rusia y China surgen con economías con amplios recursos naturales, deudas mucho más bajas y sistemas financieros más sólidos, además de una productividad mucho más sostenida que la de Estados Unidos. Y claro, con monedas más sanas y sólidas, de modo que estamos siendo testigos del lento traspaso del centro económico de Norteamérica a Eurasia. El neoliberalismo comenzó en buena medida con el monopolio del dólar. En nuestros días, ese monopolio se pierde de forma gradual y pone en evidencia las debilidades del modelo neoliberal y de la economía estadounidense en general. Todo lo cual pone en entredicho también la propia hegemonía de los Estados Unidos. Las cosas cambian. Lo que empezó en los 70 y que dábamos por hecho en los años 80 y 90 del anterior siglo, para los años 20 de la presente centuria, tiene un fuerte hedor a pasado y que, como una nube de polvo, poco a poco se desvanece. Bien, pues este es el texto de esta ocasión. Espero que la reflexión sea de su agrado. Dejamos aquí estos comentarios. Si les gustan, pues difúndanlos. Difundan estos videos. Suscríbanse, denle a la campanita para que podamos ahí sostenernos en este espacio. Muchas gracias y hasta la próxima.